escuchas y amados hermanos que nos están viendo también a través de las redes sociales. Reciban bendiciones de lo alto en el nombre poderoso de Jesús. Como declaró el salmista en la poderosa palabra del Señor, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Vamos a orar porque somos dependientes del Espíritu Santo. Sin Él no somos nada ni podemos hacer nada. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, aquí estoy delante de tu presencia en alabanza, en adoración, en exaltación a tu nombre que es sobre todos los nombres. Señor Jesús, aquí está un pueblo que se ha dado santa convocatoria para recibir de ti la unción de tu Espíritu Santo, para recibir palabra profética revelada de lo alto, salpicada con sal del cielo, Padre, para edificación espiritual, para bendición de nuestra vida. Espíritu Santo, te pido tu respaldo divino en este programa, estableciendo el reino de Dios, que hasta donde las ondas hercianas llegan, la unción de tu Espíritu Santo sea pudriendo todo yugo de opresión de las tinieblas, salvando vidas, sanando, liberando vidas para la gloria de tu nombre. Seas tú haciendo milagros, maravillas y portentos a lo largo de Nicaragua y de las naciones que nos están viendo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Saludos especiales a la hermana Marixa Dávila, a su hijo Oscar Madrigal y a toda su familia. Reciban bendiciones sobrenaturales de lo alto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Reciban saludos y bendiciones en el amor de Cristo, que el amor del Padre Celestial, la comunión con el Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Este es un saludo apostólico bíblico. Recíbanlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a la poderosa palabra del Señor, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad?, sobre la importancia de la Biblia en la vida del ser humano. La palabra Biblia es en realidad un plural libros que se deriva del término griego biblos, nombre de la corteza de una planta llamada papiro, de la cual los egipcios hacían un material para escribir. El principal centro de exportación de este material se hallaba en la ciudad de Fenicia, de Biblos, de la cual la Biblia, ¿verdad?, ha tomado su nombre. Poco a poco se fue usando para los libros hechos de esa corteza y después para todos los libros de cualquier material que fuesen alrededor del año 400 después de Cristo. Fue Jerónimo, el padre de la iglesia primitiva, que le dio el nombre de Biblioteca Divina a la Sagrada Escritura. Y desde ese tiempo los escritores sagrados han aplicado la palabra Biblia a la colección de todos los libros divinamente inspirados. Gloria a Dios, aleluya. El hecho de que las Sagradas Escrituras son sopladas, son respiradas por Dios, es lo que le impregna el sello de la infalibilidad, y te lo voy a demostrar con la Sagrada Escritura. Declara la poderosa palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, del versículo 14 al 17, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, está instruyendo a su discípulo Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Nótese, amado hermano, que está diciendo que las Sagradas Escrituras lo van a hacer sabio para la salvación por la fe, no por la religión, no por la buena obra, no por el altruismo humano. No es que sea malo, pero lo que nos va a dar salvación verdaderamente es la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Creer en ella, ese sacrificio vivo de amor que el Señor Jesús se entregó, ¿verdad? Con toda pasión, sin reserva, por amor a nosotros. Y esa es la que nos trae salvación en Cristo Jesús. Y después en el versículo 16 al 17, el Espíritu Santo está revelando a su iglesia el propósito de la Sagrada Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios, aleluya. Muy importante, ¿verdad? Ahí en esos versículos te he enfocado, te he demostrado el propósito de la Sagrada Escritura y la utilidad que tiene la Biblia en la vida del ser humano, que es hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia está dividida en dos testamentos, ¿verdad? La palabra derivada del latín testamentum, esta palabra en su sentido legal describe un documento dejado, ¿verdad?, por un difunto ante un notario público, ¿verdad?, acerca de la distribución de su propiedad, ¿verdad?, de sus bienes patrimoniales. Pero en cuanto a la Biblia, la palabra preferible es pacto, ¿verdad? Es decir, el antiguo pacto o el antiguo testamento o el nuevo testamento o el nuevo pacto, hecho por la sangre preciosa del Hijo de Dios, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el pecador redimido se acerca a Dios y aprende a andar con Él en obediencia y en santidad. Gloria a Dios. Como la Biblia da fiel testimonio en Hebreos 11, donde está el mol de la fama, ¿verdad?, de los héroes de la fe, donde claramente dice la Biblia que por fe caminó Noé con Dios. Qué lindo sería, ¿verdad?, de que Dios diera fiel testimonio que usted y yo caminamos con Dios. Bueno, ese reto de obediencia y de fe, pues eso depende de cada uno de nosotros que queramos caminar con Dios. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, como un tipo del arrebatamiento de Jesucristo que va a acontecer con la iglesia del Señor, ¿verdad? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. De esos testimonios de los grandes héroes de la fe, usted y yo tenemos que inspirarnos, amados hermanos, y seguir esas pisadas del Maestro Jesucristo para vida eterna. Gloria a Dios. Y vemos, amados hermanos, de que Dios nos dejó un legado de fe, un legado de vida eterna, de salvación, de bendición con nuestro Señor Jesucristo. Y algo que se da en los testamentos, ¿verdad?, en términos jurídicos, es que el causante, ¿verdad?, o el dueño de su propiedad, de sus bienes, sean fincas, sean bienes, ¿verdad?, titulares, sean en la bolsa de valores, cuentas bancarias,
sea el bien patrimonial que tenga, ¿verdad? Este causante va a acudir ante una autoridad civil, ante un notario público, y va su última voluntad de dejar un legado, ¿verdad? Ya sea a un familiar, a un hijo, a un nieto, o simplemente, ¿verdad?, a un prójimo que puede ser ajeno a la familia, pero que es su voluntad, ¿verdad?, heredarle sus bienes patrimoniales. Jurídicamente, ya se los digo como abogada y notaria pública, que Dios me ha dado el privilegio para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Jurídicamente tiene efecto el testamento hasta con la muerte del causante o con el que ha heredado el testamento, ¿verdad? Entonces, hasta que él muere, puede las personas que han sido beneficiadas de ese testamento, que puede ser cerrado o puede ser abierto. ¿Qué significa cuando el testamento es cerrado? Que solo hasta que fallece el causante, el notario público ante el cual fue hecho este testamento convoca a todos los familiares, ¿verdad?, de ese causante para notificarle los bienes de los que está siendo acreedor o beneficiario. Y cuando es abierto, significa pues de que ha sido el conocimiento de los beneficiarios de previo y especial conocimiento, ¿verdad? No tiene que esperar hasta que el causante muera. En cambio, pues vemos de que con Cristo, dice el autor sagrado de Hebreos, en Hebreos 7:22, que al habiendo fallecido Cristo, ¿verdad?, en su muerte expiatoria en la cruz, y al haber resucitado, pues digamos que ya las bases legales para que usted y yo fuéramos herederos de eterna redención, de salvación en Cristo y de ser herederos de todas las bendiciones espirituales, celestiales, materiales, en la salud, en la liberación divina, ¿verdad?, en la prosperidad integral del reino de Dios, ya se ha cumplido, porque Cristo ya murió en la cruz como causante. Aleluya, aleluya, aleluya. Y desde ese momento nosotros nos hicimos herederos de ese nuevo pacto que declara el autor sagrado de Hebreos, que tiene mayores y mejores promesas para los hijos de Dios que creemos en él. Gloria a Dios. Dice así la poderosa palabra en Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 8, del 8 al 13, declara la poderosa palabra del Señor. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es una promesa del Señor, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ¿verdad?, refiriéndose al Nuevo Testamento de la palabra del Señor, ha dado por viejo al primero.
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero vamos a ratificar la vigencia, ¿verdad? La vigencia total de la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios, como el legislador supremo divino, al decir eso en Hebreos 8:13, no está diciendo que está derogando totalmente las Sagradas Escrituras, está vigente, ¿verdad? Y te lo voy a demostrar cómo es Dios de celoso en el cumplimiento de su palabra. En Apocalipsis 22, en el último libro del Apocalipsis, en su último capítulo, del versículo 18 al 21, declara la poderosa palabra del Señor. Yo testifico, ¿verdad? Está diciendo el apóstol Juan, que recibió esta revelación de parte del Señor en la isla de Pasmo, estando preso, ¿verdad?, por la causa de Cristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. A Dios no le gusta ni que le añadan a su palabra ni que le quiten. Desde Génesis hasta el Apocalipsis hay una asombrosa unidad en la palabra del Señor. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El Señor Jesús, ¿verdad?, lo está anunciando. Amén, le dice la esposa del Cordero de Dios. Sí, ven, Señor Jesús. Esa debería de ser nuestra oración a diario, en nuestra íntima comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los libros de la Biblia fueron escritos entre 35 a 40 escritores sagrados, ¿verdad?, que eran personas de distintas nacionalidades, de distintas, ¿verdad?, personalidades, de diversos oficios y profesiones. Por ejemplo, Mateo era publicano, era recaudador de impuestos. Tenemos al escritor sagrado Lucas, que era de profesión doctor. Tenemos al apóstol Pedro, ¿verdad?, que era de el vulgo, era iletrado. Él era de oficio pescador, dignamente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tomó la humanidad de ellos, ¿verdad?, y Él lo inspiró para que escribieran la Sagrada Escritura. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro de que Dios tomó esta humanidad de estos hombres de Dios, ¿verdad?, para manifestarnos su voluntad a través de su poderosa palabra. Y aunque ellos eran humanos imperfectos, lo que el Espíritu Santo les dio, le ordenó que escribiesen en su palabra, es santo y es perfecto. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios para aquellas personas que han blasfemado, que han apostatado de la fe y han dicho que la poderosa palabra de Dios, que es infalible, que es santa, perfecta, justa y es inerrante, que no tiene errores, ha dicho que porque fue escrita por hombres tiene errores. Te lo voy a demostrar con la poderosa palabra de Dios, refutando, ¿verdad?, esa tesis de blasfemia, de herejía. Dice la palabra del Señor. Desde el versículo 16 te voy a leer por el contexto bíblico para que analices y miren la infalibilidad, la perfección
la vigencia y la inerrancia de la Sagrada Escritura y su importancia en la vida de todo ser humano. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad de Jesucristo, siendo testigos presenciales de la gloria de Cristo. Aleluya. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él. Gloria a Dios en el Monte Santo. Tenemos también, dice la poderosa palabra del Señor, la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es uno de los títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo, salga en vuestros corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir de que los santos hombres de Dios que escribieron la poderosa palabra de Dios, el apóstol Pedro, por ejemplo, en su epístola, así con su temperamento que él tenía, ¿verdad? Un poco fuerte, de doble ánimo, ¿verdad? Su nombre inicialmente se llamaba Simón, ¿verdad? Que significa caña débil. Pero luego Dios, cuando lo invistió del poder del Espíritu Santo en el aposento alto, en Hechos 2 de los apóstoles, del versículo 1 al 4, ahí Pedro fue mudado, transformado en un nuevo hombre en Cristo Jesús, lleno de la gloria y del poder del Espíritu Santo, y dejó de ser fluctuante, ¿verdad? Él dejó de ser inmaduro espiritual, emocionalmente. Él dejó de ser de temperamento fuerte. Vemos a ese apóstol Pedro, ¿verdad? Que en la escena del arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cómo agarró una espada para defender al Maestro Jesús y le cortó una oreja, ¿verdad? A uno de los que le llegaba a prender, que fue donde el Señor Jesucristo le dijo que no lo hiciera, ¿verdad? Porque el que a espada mataba, a espada iba a morir. Pero vemos que eso fue antes de que el apóstol Pedro fue investido del Espíritu Santo. Luego él, hasta su nombre le cambió Dios, de Simón, que significa en los originales hebreos, ¿verdad? Caña débil, le puso Petras, ¿verdad? Pedro, que significa piedra viva, pequeña, extraída de la roca madre inconmovible, que es Cristo, la roca de nuestra salvación. Aleluya. Y vemos de que, aunque el apóstol Pedro humanamente era así, te lo estoy ilustrando y demostrando con la Sagrada Escritura, cuando él fue investido del Espíritu Santo, él plasmó lo que el Espíritu Santo le ordenó, ¿verdad? No porque él fuera humano, imperfecto como tú y como yo, hombre sujeto a pasiones humanas, no por eso él iba a escribir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Esas dos epístolas que Dios le dio el privilegio de escribir, no podía haber ningún error. ¿Sabes por qué? Porque estaban siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Recuerda el contexto bíblico que ya analizamos anteriormente. En 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Eso es lo que le impregna el sello de la infalibilidad. Quiere decir que no hay error en ella. El sello de la perfección y de la inerrancia, ¿verdad? Que son atributos exclusivos de la poderosa palabra del Señor. Porque la Escritura Sagrada nunca, dice el apóstol Pedro,
es de interpretación privada, es decir, que no iban a escribir antojadizamente lo que ellos creyeran o lo que ellos querían, sino lo que directamente el Espíritu Santo les estaba ordenando que escribieran y recopilaran en los 66 libros divinamente inspirados, ¿verdad? El Antiguo Pacto, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que tiene 17 libros. Aleluya, gloria a Dios. Porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, ¿ves? Te lo estoy demostrando con las Sagradas Escrituras, sino que los santos hombres de Dios, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que se le atribuye por inspiración del Espíritu Santo la autoría de la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, habiendo sido, dice, inspirados por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Los libros de la Biblia fueron escritos por más de 35 a 40 personas distintas, como te estoy ilustrando. Cuando fueron escritos, no tenían las divisiones en capítulos y en versículos como lo tenemos hoy en día. Se cree generalmente que fue Esteban Langton, arzobispo de Canterbury en Inglaterra, quien dividió toda la Biblia en capítulos alrededor del año 1220 después de Cristo. Los versículos fueron divididos probablemente por Roberto Stephanus de París en 1551. Este era impresor y sacó a luz la primera Biblia con capítulo y versículo en el año de 1555 en la versión Vulgata en latín. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con excepción de los pasajes siguientes: Esdras 4:18 hasta Esdras 6:12, Esdras 7:12 al 26, Daniel 2:4 hasta Daniel 7:28, Jeremías 10:11 y dos palabras en Génesis 31:47. Estos pasajes fueron escritos en arameo, ¿verdad?, que es la lengua materna original de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en lengua elevada de los sabios y eruditos, sino en lo que se llamaba el koiné, que era un idioma griego común, ¿verdad? El griego de la plebe, los comerciantes y los estudiantes era el idioma de todos, dicen, que era utilizado, ¿verdad?, en las relaciones diarias y que todos la podían comprender. En el tiempo de Cristo, los romanos dominaban el mundo, entonces conocido, dice, pero su idioma, el latín, nunca reemplazó al griego, que antes de las conquistas romanas se había esparcido por todos los países en los tres idiomas de la Biblia, que nosotros podemos ver el mensaje divino dirigido en hebreo a los judíos, en arameo a los gentiles, en griego a los cristianos. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, Dios tiene revelaciones grandes en su palabra. Es importante, amados hermanos, que nosotros la palabra de Dios la creamos, porque en Hebreos 11:6, como declara la poderosa palabra del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea en primer lugar que adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, ¿verdad? Que la palabra de Dios es la palabra escrita, es el Logos de Dios, ¿verdad? Y que se hace aplicación y se hace rema en nuestro espíritu por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, no lo olvides.
porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración cree en primer lugar que adoramos a un Dios real y que es galardonador de los que le buscamos. Gloria a Dios. En el Salmo 19 aparecen los atributos de la palabra de Dios, recopilados de una manera sabia y de una manera muy oportuna. Gloria a Dios, donde Dios manifiesta, dice, el poder de las obras que Él hizo con sus manos y de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, íntegra y literalmente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso es que los ateos ortodoxos, ellos mismos, ¿verdad?, no saben cómo fundamentar su tesis, ¿verdad?, de ellos ser incrédulos, ¿verdad?, de no creer en la existencia de Dios, porque la misma Biblia está dando fiel testimonio que Dios no necesita demostrar su existencia, ni necesita Dios demostrar la eficacia de su poderosa palabra. Ella es bendita, es santa, justa y perfecta, y está vigente, es aplicable. Pero como le decía, se activa en nuestra vida, en nuestro espíritu, por la fe y por el poder del Espíritu Santo. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. La persona más sencilla, desde el niño hasta el más anciano, que Dios nos ha dado la habilidad, la bendición de poder ver con nuestros ojos naturales, podemos contemplar esa hermosa majestad de Dios que creó a través de los cielos, ese firmamento precioso. ¿Quién puede negar la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios viviente como nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que ellos mismos, cuando les preguntan, imagínense quién los creó a ellos. Dios. Si hablamos de que hay un manual sagrado divino, que es la Biblia, que es teológica y bíblicamente, la Biblia es la regla infalible de fe y de conducta, que dice el salmista en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es el GPS, ¿verdad? Es la brújula que conduce nuestro camino. En ella están los designios de Dios para el ser humano, ¿verdad? Los propósitos divinos para nuestra vida, como lo es la salvación en Cristo Jesús. El mayor legado de vida eterna que Dios tiene para nuestra vida. Y dice, un día emite palabra, mira el poder sobrenatural de la palabra de Dios, a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. En la palabra de Dios hay sabiduría. Y hay vida eterna, porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, una vez que ellos estaban debatiendo entre ellos, lo difícil que es seguir al Señor Jesús y de cumplir su mandamiento de su palabra. Y Él les dijo, Él no les rogó, Él estaba probando el corazón de ellos, la fe y la obediencia de ellos. Y en una de esas, pues sus discípulos se arrepienten. Y el apóstol Pedro, ¿verdad?, que es un personaje muy controversial de la Sagrada Escritura, siempre él a la vanguardia, siempre él en primera fila, confesándole su amor a Cristo y su fidelidad, que le iba a seguir hasta el fin, ¿verdad?, que iba a ir a la cárcel y que se estaba dispuesto a morir por la causa de él, antes que lo negara 3 veces. Y vemos a este apóstol Pedro, ¿verdad?, de que está él dando fiel testimonio, ¿verdad?, de seguir al Maestro. Y él le dijo, ¿a quién iremos, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay lenguaje, declara el Salmo 19:3, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Gloria a Dios. Aleluya. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra
cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Aleluya, gloria a Dios. La ley de Jehová es perfecta. Amén. No tiene errores, significa que convierte el alma. La convierte del pecado a venir a la luz de Cristo, a la luz de la palabra de Dios que te estoy anunciando en esta tarde. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Mi alma alaba a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y todo esto, amados hermanos, la perfección de la palabra de Dios se debe a que es inspirada divinamente por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso es que, amados hermanos, cuando oímos palabra de Dios es una delicia, es un manjar estar en la presencia de Dios. El mismo salmista declaró: porque mejor me es estar un día dentro de los atrios de la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir, para aprender palabra de Dios en su santo templo. Gloria a Dios. Y dijo el salmista: porque solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicia a la diestra del Padre Todopoderoso. Por eso no importa, amado hermano, la adversidad, la magnitud del problema que usted siente que se agiganta. No le diga a tu problema cuán grande es. Dile a tu problema cuán grande es nuestro Dios. Aleluya. Y que solo en Cristo tenemos la solución a todos los dilemas del ser humano. Solo en Cristo tenemos amor, paz, bendición, libertad, sanidad, prosperidad integral del reino de Dios. Tener prosperidad no significa haber conquistado todos los títulos humanos. Es parte de la vida, es importante. Dios me ha permitido, para su honra y gloria, profesionalizarme en mi carrera, también en teología, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es tener a Cristo en el corazón, tener su palabra como el mayor tesoro, como tener la palabra de Dios como ese manual de vida eterna, como ese manual que nos da sabiduría, que nos da alianza, que nos da revelación divina, que no lo podemos obtener en ningún instituto bíblico, que no lo podemos obtener en ninguna universidad secular donde estemos aprendiendo ciencias, letras, arte. Todo eso es importante, es parte del ser humano. Pero lo más importante, amados hermanos, es conocer a Cristo, tener una íntima relación, comunión con Él, conocer su palabra, sus preceptos, sus mandamientos que Él nos prescribe hoy y que están vigentes por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesucristo nuestra vida. Gloria a Dios. El primer requisito para experimentar el milagro del nuevo nacimiento, de la salvación en Cristo, es que usted y yo hagamos una oración bíblica de la salvación, que la encontramos en Romanos 10, 8 al 11, que declara: cerca de ti está la palabra del Señor, en tu mente, en tu corazón y en tu boca. Esta es la palabra de fe que confesamos, que si usted creyera que el Señor Jesús murió por sus pecados y resucitó, como lo da fiel testimonio las Sagradas Escrituras que aconteció, seremos salvos.
Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. El Señor Jesús promete que si hoy en esta tarde usted y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón, como nos instruye en Apocalipsis 3:20, Él entrará a nosotros, soplará sobre nosotros su Santo Espíritu, y Él tendrá íntima comunión con nosotros y nosotros con Él. Si ese fuera el anhelo de tu corazón, si el Espíritu Santo te ha ministrado fe a través de su poderosa palabra en esta tarde, porque declara Romanos 10:17 que la fe es por el oír, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te ha ministrado tu corazón, yo te invito a que ahí donde tú te encuentras, en voz audible, hagas esta oración bíblica que cambió mi vida y que estoy segura que va a cambiar tu vida de una manera radical, de una manera trascendental para bendición y vida eterna. Repite ahí conmigo: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, me arrepiento de todos mis pecados que haya cometido hasta este momento, consciente o inconscientemente, voluntaria e involuntariamente. Todo pecado liberado que haya cometido delante de tu presencia santísima, me arrepiento de todo mi corazón, haberte ofendido, haberte contristado, precioso Espíritu Santo. Ven en mi vida, Señor Jesús, transforma mi vida, limpia mi corazón, mi mente, haz de mí la persona que tú quieres que sea, conforme a tu imagen y tu semejanza, conforme a tu diseño y a tu propósito divino. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna del Cordero de Dios y nunca lo borres hasta que esté contigo morando y celebrando en la eternidad del reino de los cielos. Señor Jesús, no desampares esta obra preciosa, maravillosa de salvación, de santificación que hoy has iniciado en mí. Gracias, Señor Jesús, por amarme y por perdonarme. Gracias por haberte levantado entre los muertos para darme esa vida eterna, esa vida en abundancia, que solo tú la puedes dar, Señor Jesús, a los que creemos en ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, amados hermanos, estoy a sus órdenes para oración, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través del Messenger, que puedes hacer llegar alguna petición de oración especial, que sea por salvación en Cristo, o sea por un milagro de sanidad, de liberación divina, alguna batalla, alguna lucha espiritual que usted esté librando. Estamos para unir nuestra fe a la suya y creerle juntos por un milagro al Señor Jesús. Gloria a Dios, bendiciones, amados hermanos.